¿O no estaba compartiendo pantalla? Sí, eso puede ser. Tampoco estaba compartiendo, sí, porque estaba ahí viendo eso, ¿no? ¿Están escribiendo algo? No sé si venga son dos mensajes, pero no sé si es de antes o... No. Esto es estadística econometría. Vosotros no me... Bueno, en caso hemos entendido eso, ¿vale? Repito así un poquito por encima. Si queréis cuelgo este PDF ahora, ¿vale? Hemos dicho que un caso particular de modelo dinámico es el mecanismo de corrección del error, que te dicen que hay una relación a largo plazo y una interperiodo o relación a corto plazo. Para la relación a largo plazo, las variables así, sin diferenciar, ¿veis? La y, la x, tal cual. Pero siempre os va a decir la que ponga, porque yo, por ejemplo, aquí he puesto dos variables y las dos las he puesto retardadas, pero ya veréis ahora los enunciados. Lo que sí, la relación de corto plazo, las variables aparecen en diferencia, ¿vale? Tendremos que dar a Gretel, añadir diferencia de las variables. Y lo único que se añade, lambda por el término error del periodo t, retardado un periodo, que es el término error de la relación de largo plazo. Eso implica que obligatoriamente, cuando yo tenga que estimar la relación de largo plazo, no puedo hasta que no haya estimado, perdón, la de corto plazo no puedo hasta que no haya estimado la de largo plazo y le haya dicho que estos son los errores, ¿vale? Lo normal en los ejercicios es que te escriban la relación de largo plazo y que te escriban la relación de corto plazo. Pero hay veces que lo que hacen es que solamente te escriben esta. Y a partir de aquí, sabiendo que esto que está entre paréntesis es u sub t menos 1, es decir, esto es u sub t, y ves que hemos hecho donde ponía t, he puesto t menos 1. Pues saber pasar de aquí a ahí. ¿Vale? Entonces es importante saber obtener la expresión de este paréntesis, que simplemente donde pone t menos 1 pongo t y ahora pongo igual y pongo aquí el más. La de largo plazo, porque a la hora de estimar, primero hay que hacer la relación de largo plazo, guardar los residuos, después hay que hacer la relación de corto plazo añadiendo los residuos retardados y hay que saber luego hacer las interpretaciones. Efecto a corto plazo, que nos pidan, ¿dónde miramos? En la salida de Gretel del corto plazo. Efecto a largo plazo, ¿dónde miramos? Pues en la salida de Gretel del largo plazo. Y también me puede pedir la interpretación del lambda, que es lambda y su significatividad. Si el lambda vale 0, ¿qué ocurre? Que no influiría esta, es decir, que no hay desequilibrio en el largo plazo que se ajuste en el corto plazo, ¿vale? Y en el caso de que sea significativo, pues te dice cómo se ajusta. Se ajusta en un y se pone este lambda por ciento, ¿vale? Bueno, vamos a verlo con un ejercicio. Nos vamos al campus y en las aplicaciones, creo que esta aplicación venía un poco regular, cuando tenía yo que cambiar el nombre. Aquí. Plantilla para explicar. A ver si cae. Ah, bueno, si lo tengo escrito aquí. Esto para explicar, que ya lo he explicado. Vale, pues ya no hace falta que os suba esto, porque yo creo. Plantilla para explicar nada. Eso es lo que os acabo de contar. Aplicación 4.10. Y esta voy a hacer aquí una corrección, ahora que me acuerdo de una cosa que no suele entrar así. Bien. Vale, os lo he cambiado yo así un poquito y lo tenéis todo hecho, nada más que tenemos que hacerlo Gretel, ¿vale?
porque esta es que es la aplicación 4.10, pero ha mezclado también aquí el J de Davison y McKinnon, y entonces yo lo he hecho solamente con mecanismos de corrección de error, ¿vale? Entonces, vais viendo lo que yo os cuente por aquí, en la explicación. Vale. Y de primera etapa, vamos a estimar la ecuación de largo plazo. Ah, que no me he descargado el Gretel, un momento. Os voy diciendo yo la que. Ahora hacemos uno que sea más de examen. Lo voy a hacer más que nada porque os estoy haciendo todas las aplicaciones. ¿Se me ha descargado el Gretel? No. Bueno, os voy a decir yo. El modelo es logaritmo del consumo en función del logaritmo de y, ¿vale? Que os lo he simplificado yo un poquito, ¿vale? Entonces lo ponéis ahí en la plantilla para cuando, si tenéis el libro, no sé si tenéis el libro o no. Bueno, pero está ahí el enunciado copiado. Entonces ponemos que ponemos ahí. Vamos a cambiar un poco el enunciado para hacer solo la parte de mecanismo de corrección del error, ¿vale? Ya os digo, porque es que este ha dado unos cuantos de modelos para que elijamos entre uno y otro, entonces vamos a hacer solo para que no os mezcléis, porque no quiere decir que eso os lo puedan poner así. De hecho, es que en clase tampoco lo hacen así. El otro es que como había dos, ¿vale? Uno pone plantilla, pues ese no, aplicación 4.10. Mira, aquí, dentro de la carpeta, es eso. La plantilla no, porque eso es lo que os he explicado. Vale, pues venga, la relación a largo plazo que va a ser el logaritmo del consumo en función del logaritmo de y. ¿Eso por qué? Porque os lo digo yo, ¿vale? Entonces, nos venimos aquí, espera que voy a cerrar este. Y voy a coger el otro. Vale. Y cogemos el consumo y la y, añadir logaritmo de la variable seleccionada. Cerrar. Y ahora estimamos el modelo por mínimos cuadrados ordinarios, logaritmo del consumo en función del logaritmo de y. Relación de largo plazo, pues la relación nuestra de siempre. ¿Vale? Editar, copiar, aceptar. ¿Vale? Ecuación, primera ecuación, la de largo plazo, ¿vale? Y ponéis ahí, si queréis, el logaritmo del consumo en función del logaritmo de la y. Vale, lo hemos estimado, ¿veis? Os ha dado lo mismo que aquí. Yo le he dado a editar copiar, pero no hace falta porque... A ver, ¿alguien me ha escrito algo aquí? Acá ha entrado algo. Vale, pues entonces lo tenemos aquí, que lo hemos hecho, y lo tenéis ahí copiado. Eso. Vale. Ahora, si tenemos que estimar la ecuación de largo plazo, de corto plazo, tenemos que darle a guardar residuos. Y le damos a aceptar. Segunda etapa. La segunda etapa, que es estimar el corto plazo, que es el mecanismo de corrección del error, necesitamos
¿vale? La segunda etapa del modelo, ¿vale? Entonces se pone, vamos a poner eso ahí para que lo sepáis, porque luego cuando estudiéis esto dice, ¿eso por qué lo sé? Es una aplicación, la aplicación está explicando, entonces no hay suficientes instrucciones, esto no lo vamos inventando, en el examen se os lo van a decir, incluso escriben, esta es la relación a corto plazo, ¿vale? Entonces, se estimará el logaritmo del consumo. No sé, yo me tengo que ir, que esta semana entramos a las 5, ¿vale? Venga, vale. El logaritmo del consumo en diferencia, en función de del logaritmo de y en diferencia. ¿Cómo? Vamos a poner algunas variables más, lo que diga el enunciado, y voy a decir de la inflación y los residuos de la ecuación de largo plazo retardados un periodo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, nos venimos aquí. Yo tengo el logaritmo de este y el logaritmo de este, pero ¿qué quiero? Sus diferencias, logaritmo. Pues entonces, añadir primeras diferencias de las variables seleccionadas. ¿Vale? Como ya está en el logaritmo, no digo primeras diferencias de los logaritmos, porque es que ya las tengo en logaritmo, pues ya nada más que quiero primeras diferencias. Están. Y ahora ya voy a estimar el modelo. Modelo mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a limpiar. Y ahora dice que pongo el logaritmo del consumo, pero en diferencia. Aquí está. El logaritmo de la y, pero en diferencia. Aquí está. La inflación. Pues ya está, la inflación. Y los errores del periodo anterior, de la relación de largo plazo, pero del periodo anterior. Pues ¿cómo lo pongo del periodo anterior? Pinchamos aquí en retardo y digo de la variable UHT1, pues un retardo de 1 a 1. ¿Vale? Y le damos aquí ya a aceptar. ¿Vale? La diferencia del logaritmo del consumo en función de la diferencia del logaritmo de la y, de la inflación y de los residuos de largo plazo retardado un periodo. Y ahora ya le damos a aceptar. Vale. Que si lo hemos hecho bien, dará lo mismo que os he puesto yo aquí, ¿no? Vale, lo único que está aquí en otro orden. ¿Listo? Vale, pues que lo tenéis. Es decir, eso que la hemos añadido en este caso porque nos dice el enunciado, diferencia del logaritmo del consumo en función de diferencia del logaritmo y de los errores del periodo anterior. ¿Vale? Comentario. Dice, en este modelo se observa que consideraremos que las variaciones que se producen en el consumo en función de la renta, la inflación y los errores... Vale, eso está. Interpretación en el largo plazo. Para hacer la interpretación en el largo plazo, ¿dónde tengo que mirar? Aquí arriba. En el largo plazo, ¿qué puedo decir del efecto? ¿No es este un modelo los log? Pues en el largo plazo, si incrementa la I en un 1%, ¿qué le pasa al consumo? Que aumenta, pero ¿cuánto? En un 0,94%. ¿Y cuál sería en el corto plazo? Pues miro aquí. Y tendría que coger este número. Lo voy a poner en rojo y en negrito el mismo. Pues si incrementa la renta, que era la I en 1%, se produce un aumento en promedio del 0,22%, manteniendo constante el resto de variables. ¿Vale? Y en cuanto al coeficiente de la variable retardada a un periodo, de la U-1, que es lambda, y da menos 0,13, ¿qué decimos? Pues siempre hay que decir lo mismo. Es la velocidad del ajuste de los desequilibrios. Es significativo porque eso lo pone así interpretado en la página
155. Dice, es significativo fuertemente. ¿Eso por qué lo cojo? Porque mirar qué pasa con los tres asteriscos. Es fuertemente significativo, lo que indica que existen en el desequilibrio en el corto plazo y se van a ajustar en el corto plazo en cuánto, en 0,13% y por ciento, un 13% y nuestros datos eran trimestrales. Listo, preparado. Bueno. Bueno, más o menos, lo mejor es que lo veáis con un ejercicio de verdad, porque aquí con haberos guiado yo tanto, vamos a hacer un ejercicio de este para que veáis el enunciado, porque este es muy facilito, porque es siempre lo mismo, igual que pasa con el VAR, no hay tantas preguntas posibles. Creo que era el 30, que tiene unos cuantos del 30. Vale. Bueno, pues iros al campus y vamos a coger el enunciado del ejercicio 30. ¿Vale? La buena noticia es que se supone que ya con esto hemos explicado todo lo que es la teoría del tema, ¿eh? Ellos en clase ni siquiera han contado esto todavía, ¿verdad? Es que no sé más. Pero el VAR sí me suena por lo menos de lo que es. Si es que el VAR es que le hizo la tesis. Bueno, el 30 tiene unas cuantas de partes, muchas, ¿vale? Por eso he dicho que había muchos ejercicios, pero vamos a mirar la parte 1, ¿vale? Quiero que le echéis un vistazo. La parte 1, mirad qué dice. Oye, mira, que tengo la ecuación de largo plazo. ¿Lo veis? He escrito la A. B, tengo la ecuación de corto plazo. ¿Vale? Y mirad que me preguntan. Esta es la ecuación, estima la ecuación de corto plazo. Y ahora aquí te dicen, una vez que la hayas estimado, bueno, aquí dice, estima la de largo plazo. A. B, estima la de corto plazo. Y una vez estimado, capacidad explicativa, que es el R cuadrado, significación global e individual. Y luego dice, interpreta económicamente los betas e interpreta el lambda. ¿Vale? Siguiente. Vamos a hacer ese, pero para que veáis que son todos iguales. Siguiente. Inversión en capital fijo. ¿Y ahora qué dice? En primer lugar, estima la ecuación de largo. B, en segundo lugar, estima la ecuación de corto y te la da escrita. Tú tienes que estimar eso que te pone ahí. Lo único que es saber obtener el U-gorro este, ¿vale? Y ahora dice, del modelo que has estimado, capacidad explicativa, significación individual conjunta, interpreta los parámetros e interpreta el lambda. Siguiente. Esta es la ecuación de largo plazo, estímala. B, esta es la ecuación de corto plazo, estímala. Y ahora es, de esta ecuación de corto plazo, ¿qué te pido? Capacidad explicativa, prueba de significación conjunta. Y ahora interpreto ya los parámetros. Los beta, ¿vale? Y los, en este caso los beta, te podría decir los de largo y los de corto. Que los compares con ahí. Interpreta el lambda. Siguiente, ¿qué crees que va a hacer? Por lo mismo. La de largo, la de corto, significación individual, ¿vale? Y así con todos menos con uno, ¿vale? Pues vamos a hacer el primero, ¿vale? Sobre todo para que veáis que en este que yo he puesto para explicar no hay enunciado y os lo he ido diciendo yo, pero que el enunciado es ese. Salvo que cuando hagamos el examen, que es lo que he dicho, que directamente dio la expresión del corto y no la del largo como en todo esto, ¿eh? O sea, lo digo en clase, evidentemente. Esto tiene 7 partes. En todos los 7 te da el largo y el corto. Pero en el examen no lo digo. Bueno, pues venga. Vamos a hacer el primero, que dice aquí que nos tenemos que bajar qué fichero. El AIREF ESP, que no lo tengo ahí a mano, hay que irse a Gretel. Vale, nos vamos aquí a los datos de Gretel y nos bajamos a AIREF, que está aquí de principio. AIREF España, el tercero. Sí.
A ver, así de largo. Este es un poquito laborioso porque ahora nos venimos aquí a nuestro Word y vamos a hacer del ejercicio 30, vamos a hacer la parte 1. ¿Vale? Vale, dice, venga, la parte 1. Dice, en primer lugar, estima la ecuación del largo plazo. Vale. Venga, pues abrí el Gretel. Y para poder estimar la ecuación necesito logaritmo de PCR y tengo PCR, ¿vale? Están aquí descolocadas. Si queréis, creo que le podéis dar aquí y os la ordena de... donde pone el nombre de la variable, os la ordena en orden alfabético, por si preferís que vaya así, ¿vale? Luego, si queréis ponerla por nombre, de PCR. Vale, la selecciono PCR. ¿Cuál más tengo que seleccionar? H, D y R, que está aquí, control, para hacer el logaritmo. F, W, R, que está aquí. ¿Y cuál más? N, F y HC. Esta también. Y HN. Y esta. Y le digo añadir logaritmo de la variable seleccionada. Y ahora ya las coloco por orden. Ah, bueno, si estaban ahí más cerca, si no las hubiera puesto en orden alfabético. ¿O no? A ver si las he hecho bien. Las que he hecho han sido el logaritmo de FWR, HCOCR, HDIR, NFWR, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Pues ahora ya, modelo, mínimos cuadrados ordinarios y ahora el logaritmo de PCR. Ahí. En función, vamos a coger el mismo orden, H, D y R. Logaritmo de H, D y R. Ahora el logaritmo de F, W, R. N, F. H, C. Y repasamos. Logaritmo de PCR, correcto, en función del logaritmo de IR, FWR, NFWR, HCOCR. ¿Vale? En el examen, ya os digo, lo repito muchas veces porque es que la pasa más de un alumno, ¿eh? No tengamos prisa a la hora de hacer el modelo, y más este que es tanto jaleo, porque si yo estimo este modelo mal, ¿cómo tengo todo este ejercicio? Más. Entonces, las prisas cuando hacen falta. Si nosotros este modelo lo tenemos que estimar bien porque para tener bien todos los apartados. En cuanto que este hagas mal, si de aquí tenemos que guardar los residuos, ponerlos en el otro, ya lo tenemos todo mal, ¿vale? Entonces, como las variables son tan parecidos los nombres, pues repasar bien que hayáis utilizado, estaban todas en logaritmo, 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 todas en logaritmo. He cogido todas en logaritmo, vale, y ahora ya le doy a aceptar. Editar, copiar, aceptar. ¿Vale? Como están todas en logaritmo, si me piden, lo pongo ahí. Vale. Ya he estimado ese modelo. ¿Qué nos piden más? Me vengo aquí. Apartado B. Pues dice, en segundo lugar, la ecuación de corto plazo, que suponiendo que existe cointegración entre la variable implicada, toma esta forma. ¿Vale? Para estimarla, ¿qué necesito? Mirad, logaritmo de PCR lo tengo, pero ¿veis este triangulito? Pues eso son diferencias. Logaritmo de H, D y R la tengo, pero esto está ahora en diferencia. La CPE
Ni siquiera estaba arriba. ¿Veis que ahora nos han cambiado todas las variables? Pues cuidado, por eso digo, os lo tienen que decir. No es que sea todas las del largo plazo, luego en diferencia son las del corto plazo. Lo que diga, esta es la ecuación de corto plazo, pues vale. Pues entonces, ¿ahora qué nos pasa? Otra vez hay que tener cuidado, pero para empezar, para que no se me aleje mucho, como voy a necesitar los errores del periodo de esta, pues lo primero que voy a hacer, ya que tengo la de largo, voy a guardar los residuos. ¿Vale? Le doy aquí, guardar, residuo y ya está. Aceptar. ¿Vale? Y ahora empiezo, con cuidado, me cojo aquí las variables y miro a ver. A ver, ¿qué necesito? Logaritmo de PCR, que la tengo, y quiero su diferencia. Pues logaritmo de PCR es esta, la 38, y voy a poner, añadir, primera diferencia de la variable seleccionada. Listo. ¿Vale? Tenemos que hacer un ejercicio que luego pusieron en el examen, que eran las diferencias estacionales, que es cuando son datos, por ejemplo, trimestrales, es la diferencia, como en este caso, son trimestres, si quiero hacer la del periodo T y menos la del periodo T-4, ¿vale? Y eso lo hace directamente. Bueno, ahora tengo logaritmo de h, d y r, que ese lo tengo hecho aquí, y también quiero primera diferencia, pues añadir primera diferencia. Ahora tengo el logaritmo de CPE. Pues esa no lo tenía hecho el logaritmo. Entonces voy a buscar CPE por ahí, a ver si la encuentro. Mirad, es la 8. Y quiero diferencia del logaritmo, ¿vale? Por lo tanto, voy a hacer añadir primera diferencia, no, diferencia del logaritmo de la variable. ¿Vale? Porque no ha pedido el logaritmo. O primero hace el logaritmo y luego diferencia. ¿Vale? Logaritmo, diferencia del logaritmo. Ahí. Vale. Y ahora cuidado, porque la siguiente es ERX, pero sin logaritmo, y quiere su diferencia. ERX y añadir primera diferencia. Casi nada, ¿eh? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque dice, es que no me sepa esta problemática, sino que es que he ido rápido y he hecho mal el modelo. Y bueno, pues tú mismo te has quitado de este ejercicio, si valía 2 puntos, pues 2 puntos menos. ¿Vale? Y si es en un final, si es en el final, a lo mejor el profesor va a ser más flexible, pero si es en un parcial, los parciales son más estrictos corrigiendo por eso, porque siempre tenéis la otra opción. Con lo cual, si tú te has equivocado desde el principio y esto vale 2 puntos, y dices, pues me has podido contar que no. El año pasado pasó y dice, bueno, pues tú ya lo tienes mal eso, que no te coincide ninguna cosa, vale 2 puntos menos. Vale. Bueno, pues entonces ahora que ya las tenemos todas, como la suerte es que ahora las tenemos, se han colocado ahí las últimas, pues ponemos modelo, mínimos cuadrados ordinarios, a ver, voy a bajar esto, y ahora tengo que poner logaritmo de PCR, pero en diferencia, a ver, aquí, diferencia, logaritmo, bueno, voy a limpiar, y limpiamos. Logaritmo de PCR en diferencia, en función de logaritmo de esta también en diferencia. Logaritmo de la diferencia, aquí, que será este. Rx en diferencia, que es este. Y ahora la U, que la tengo que poner aquí, pero es menos 1, ¿no? Por lo tanto, le tengo que dar aquí retardos. Menos 1. ¿Vale? Repasamos. Logaritmo de PCR en logaritmo, perfecto. Logaritmo de h, d y r en diferencia, perfecto. Logaritmo de CP en diferencia, perfecto. Diferencia de Rx sin logaritmo. Y la U menos 1. Pues ahí le damos a aceptar. Editar, copiar, aceptar. ¿Esto os ha dado? Vale. Pues lo pongo.
Vale, pues primero que nos piden aquí, el apartado B1, que sería esto, estima el modelo y esto sería apartado B1. Y concretamente aquí, estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Capacidad explicativa. Pues, ¿qué diríamos? En cuanto a la capacidad explicativa, cogeríamos el R cuadrado, que vale, pues aquí está, el R cuadrado, 0,65, 65,4, diríamos que el 65,654% de las variaciones en la variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? La variable dependiente es diferencia del logaritmo de PR. ¿Vale? Vendrán explicadas por el modelo o por las variaciones en la variable explicativa, ¿vale? Y es que como son tantas variables y tienen tantos nombres, mejor ponerlo así. Vale. Siguiente, a ver. Significación global y significación individual. Bueno, a ver. Para la significación global había que coger esto. ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto a la significación global del modelo. Vale, no vamos a poner las hipótesis porque este examen no es de si te sabes la significación individual o no. Pero si no se ponen las hipótesis nulas y alternativas, no puedes decir rechazo la hipótesis nula porque no la has escrito. ¿Vale? Entonces se pone la conclusión. O sea, aquí la hipótesis nula habría que ponerle todos los betas, excepto el de la constante, igual a 0. Frente a que al menos uno sea distinto de 0. Vale, aquí tienen una difícil, es difícil ponerlo porque aquí los betas veis que le han puesto otro nombre. Entonces, no pongáis la hipótesis, porque simplemente tú tienes que llegar a la conclusión si son significativos o no, pero no digáis que rechazo la hipótesis nula a la hora de escribirlo, sino que tú dirías, el estadístico F es 41,098, se distribuye como una F de Fisher-Snedecke con 4 grados de libertad en el numerador y 86 en el denominador. Su valor P asociado es 3,22 es menos 19, es inferior a los niveles de significación usual, tanto del 0,10, del 5 y del 1. Entonces diríamos que se rechaza fuertemente, y no pongo la hipótesis nula, sino lo que dice la hipótesis nula, la hipótesis de no significación conjunta del modelo. Por lo tanto, el modelo es conjuntamente significativo.
que vuestro profesor no es malo, pero que no puedes poner la hipótesis nula o hipótesis alternativa si tú previamente no las has escrito. En cuanto a la significatividad individual, pues aquí nos pasa lo mismo, que como nos están examinando de mecanismos de corrección de error y no de prueba de significación individual, nos venimos aquí y vemos qué ha ocurrido, cómo son todos los parámetros. Fuertemente significativo, excepto el de esta variable que es débilmente significativo, ¿vale? Entonces, en lugar de ir uno por uno, pues se llega a la conclusión y ya está, ¿vale? Entonces ponemos todos los parámetros son individualmente y fuertemente, ponemos son individualmente, entre comas, fuertemente significativos, ¿vale? O sea que su valor P es menor que 0,10, 0,05 y 0,01, excepto el de la variable diferencia logaritmo. ¿Cuál es el que sale? Diferencia logaritmo que es débilmente. Porque es menor solamente que 0,10. ¿Vale? Que igual que aquí no decimos se rechaza la hipótesis nula de que el beta es igual a 0 y distinto de 0 porque es que esa hipótesis no la hemos puesto, pues esa sería la conclusión, ¿vale? Bueno, pues entonces ya habríamos respondido al B1, estima el mecanismo de corrección de error, que es el corto plazo, analiza la capacidad explicativa, significación global e individual de todos los parámetros. Ahora, interpretar económicamente el beta 1, el beta 2, el beta 3, 0. Cuidado, vamos a ver a qué han llamado. Beta 1, beta 2 y beta 3, 0. Nos lo han pedido que lo interpretemos en el corto plazo, porque aquí los han llamado tita 0, tita 3, ¿vale? Pues entonces nos pide la interpretación de esto que serían elasticidades y se interpretan normal, ¿vale? Como si no pusiese este circulito aquí, este triangulito aquí, porque lo único que hay que añadir la coletilla en el corto plazo, ¿vale? Igual, pero se añade la coletilla en el corto plazo, ¿vale? Entonces, vamos con el apartado B2, que nos piden que interpretemos, hemos dicho, B1, 2 y 3. 1, 2 y 3, o sea, todos los que no son. El apartado B2, ¿vale? Si queréis, a ver si nos deja, lo vamos a poner aquí más cerca al modelo, le dais archivo, ver como ecuación, lo copiamos y a ver si así. Yo esto de letra cuadrada, pero no me hace falta. Entonces nos están preguntando y son elasticidades, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Entonces sería interpretación de los parámetros beta. No.
Venga, empezaríamos con el primero, que es el 0,280, que es una elasticidad. Mira, que a ver, que era H. Vamos a poner directamente que en el examen pondríais lo que significa. Sería, si aumenta HDRI DIR, ¿vale? Mirad que pone aquí el enunciado, que eso es renta disponible de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Ah, no, esa no. Sí, exacto. Con lo cual todo eso lo vamos a poner, lo abreviamos, ¿vale? ¿Y en el examen qué hago? Pues según vayáis de tiempo, porque ¿qué te crees tú que te van a quitar por eso si no lo pones en letra tampoco? Se aumenta esto, lo que tenemos que decir es que se aumenta ¿en cuánto? ¿En uno qué? En 1%, porque es una elasticidad. En promedio, ¿qué le pasa a PCR? PCR es el consumo privado, ¿vale? Aumenta PCR en 0,280%. Aquí no hay ni multiplicar ni nada porque son los dos los manteniendo constante. De variable. ¿Veis que no hay ninguna diferencia? Bueno, pues la diferencia la voy a poner yo aquí. Al principio, en el corto plazo, ¿vale? Y se interpreta como siempre. Si lo hubiera interpretado en arriba, pues ¿qué digo? Lo mismo, pero en el largo plazo. ¿Vale? Venga. Siguiente. Vale, pues la siguiente es el de esta variable, 0,150, es el coeficiente. Voy a poner otra forma de esto porque parece que estoy poniendo ahí en negativo. Pues también es una elasticidad. Entonces en el corto plazo diríamos, si aumenta CPE, ¿vale? Que CPE, dice aquí que es la remuneración por asalariado, en un 1%, ¿qué le pasaría a PCR? Que también aumenta, pero 0,150%, manteniendo constante el resto de variables. Vale, y ahora nos quedaría el otro beta que es 0,00731. Vale, cuidado porque esta está en logaritmo, pero esta no. Por lo tanto, ¿qué es? Una semi-elasticidad. ¿Y entonces qué pondríamos? En el corto plazo, si aumenta Rx, os voy a decir que es Rx porque lo pone aquí en el enunciado, la tasa de empleo, ¿no? Pues se aumenta Rx, ¿en cuánto? Dice en una unidad. ¿Y la unidad cuál es? Un punto porcentual, ¿vale? No un porcentaje, sino se aumenta la tasa en un punto. O sea, la tasa de empleo. Imaginaros que fuese del 10. Si aumenta en un punto pasa al 11%. No es lo mismo que si aumenta en un 1%, porque el 1% de 10 es 0,1, ¿vale? Entonces diríamos, si aumenta R, que es la tasa, en un punto, Rx, que es tasa de empleo, en un punto,
en promedio aumenta el consumo PCR en, y ahora tengo que poner, como el PCR está en logaritmo, va a ser en porcentaje, pero como es un semilogarítmico hay que multiplicar, es un log-lin, se multiplica por 100, 0,00731 lo multiplico por 100 y entonces eso da 0,731%, manteniendo constante el resto de variables. Vale. Y con eso creo que hemos acabado el apartado B2. Y ahora dice el apartado B3. Interpretar económicamente la estimación del parámetro lambda. ¿Quién es el parámetro lambda? El que multiplica la U menos 1. ¿Vale? Con lo cual veis que da menos. Pero si os dais cuenta, en el modelo cuando está escrito siempre hay un menos. Por menos menos, ¿cómo queda? Más. ¿Vale? Entonces tenemos que poner, ¿cuánto dice que vale aquí? El lambda, 0,292, ¿vale? Pues entonces ponemos ahí, apartado B3, que es interpretación del parámetro lambda. Luego que darle, que no encuentro antes. No lo he escrito aquí. Insertar, símbolo, y yo tengo aquí el lambda. Estimado, hola, buenas, que es, ¿cuánto hemos dicho que era? 0,29, ¿no? Que es la tasa de velocidad del ajuste, y tenemos que es significativo. ¿Por qué es significativo? Su valor P es, ¿cuánto es su valor P? Bueno, menos que 0,001. Lo que indica que hay desequilibrios en el largo plazo que se ajustan en el corto plazo en un, y ahora tengo 0,292 igual, le digo por 100, 29,2% de dimensión. ¿Vale? Que esa es la interpretación tal y como la da vuestro profesor y siempre lo mismo. ¿Sí? Vale, vamos a poner aquí una noticia, que es lo que le falta a este ejercicio. Dice, ¿cuál es el efecto de HDIR en el largo plazo
¿vale? Lo vamos a poner porque falta. Compara con lo obtenido en el corto plazo. ¿Vale? Esto es porque nos podrían haber preguntado, ya habéis visto que tenemos dos tablas, la del largo plazo, que nada más que lo hemos utilizado para obtener los residuos y luego poner los retardados en la ecuación del mecanismo de corrección del error. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si me preguntan también en el largo plazo? Que es lo que hay en el siguiente, te dice, compara lo del corto y lo del largo, ¿vale? Bueno, pues entonces nos venimos aquí y ¿cuál habría que mirar? Esta es la del largo plazo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer una cosa, la cogemos de Gretel, la ecuación que era la 1, esta es la del largo plazo, le vamos a dar archivo, ver como ecuación, lo copiamos y lo ponemos aquí. Vale, voy a quitar los verdes. Y entonces, ¿cuál es lo que me están preguntando? Me están preguntando esto, que es la elasticidad, ¿vale? Entonces, el efecto de HD y R sobre el consumo PCR es igual a una elasticidad es igual a 0,514. Por lo tanto, si aumenta HD y R en un 1%, en promedio aumenta PCR en ¿cuánto? En un 0,514, multiplico, divido, dice no, porque es los log, pues por 100, manteniendo constante el resto variable. Vale, ¿y qué es lo que me falta? Pues cuidado que este efecto no lo he interpretado antes, pero este como es, en el largo plazo. En el largo plazo, un aumento de esa renta en 1% hace que en promedio aumente también el consumo en 0,540. La comparación, pues simplemente que es mayor en una que en otra, porque luego las dos salían significativas, ¿vale? En el largo plazo salía significativo, aquí lo veis, asterisco, y en el corto plazo también salía significativo. ¿Vale? Os he puesto esa porque es la única que está en los dos, pero te pueden pedir el efecto a largo plazo de cualquiera de las otras y el efecto a corto plazo de esto, ¿vale? Ponemos comparación. En comparación, el efecto a largo plazo, que es 0,514, es superior al efecto a corto plazo, que era, no me acuerdo, 0,208. ¿Listo? Bueno, pues entonces, a ver, ¿alguna duda de estas dos cosas que hemos visto hoy? ¿No? ¿Vale? El VAR, ya hemos dicho, sota, caballo y rey. Que pueda escribir la expresión del modelo VAR, del retardo que me digan, que lo sepa estimar, cualquier contraste que me puedan poner, que siempre, casi siempre, el más probable es que compare, que elija el retardo, el VAR 1 con el VAR 2, el VAR 3 con el VAR 2 como hemos hecho,
Y luego, función de respuesta al impulso, que sepamos leer cuál es la que nos están diciendo e interpretar. En fin, mecanismo de corrección de error. Corto plazo, largo plazo, cómo se estima y lo que nos pueden preguntar, los efectos en el corto, los efectos en el largo y el parámetro nuevo que aparece ahí, lambda, que es cómo se ajustan los desequilibrios del largo plazo en el corto plazo, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues lo veremos en el examen, que como he dicho, en este caso del ejercicio 30, todas las partes que han hecho nos dan en el apartado A escrita la ecuación de largo plazo y en el apartado B la de corto plazo. ¿Qué puede ocurrir? Que no me den la de largo plazo, que me den solo la de corto plazo y aquí donde pone U, lo que multiplica lambda, ¿qué será? Todo esto del largo plazo. Entonces la tenemos que saber sacar nosotros. Que eso pasó en el examen y como pasó en el examen, pues bueno, pues ya lo vamos a hacer. ¿Vale? ¿Sí? Venga. En casa... ¿Todo bien en casa? Todo bien, sí. Venga, pues perfecto. Nos vemos el lunes.